La vida de Epicteto. Epicteto fue un filósofo griego del siglo I y principios del siglo II después de Cristo. Era un exponente de la ética estoica, notable por la coherencia y el poder de sus pensamientos éticos y por sus eficaces métodos de enseñanza. Las principales preocupaciones de Epicteto son la integridad, la autogestión y la libertad personal, que defiende exigiendo a sus alumnos un examen exhaustivo de dos ideas centrales: la capacidad, que domina la voluntad, y el uso correcto de las impresiones. Siempre sincero y satírico a la vez, Epicteto ha tenido una influencia significativa en la tradición moralista popular. Pero es más que un moralizador. Su lúcida resistematización y su desafiante aplicación de la ética estoica lo califican como un filósofo importante por derecho propio. Nacido alrededor de los años 50 después de Cristo en la ciudad griega de Hierápolis, una ciudad perteneciente a Grecia en Asia, Epicteto pasó una parte de su vida como esclavo de Epafrodito, un miembro importante dentro del gabinete en el régimen de Nerón. Históricamente ha sido imposible conocer la fecha en la que llegó a Roma, pero hay eruditos que dicen que pudo haber sido poco antes del año 68, que fue cuando se le permitió a Epafrodito regresar una vez más que Domiciano asumió la posición de emperador en el año 81, permitiéndosele retomar el cargo que había sostenido previamente. Tampoco se conocen las circunstancias de la educación de Epicteto, nada más que estudió durante un tiempo con Musonio Rufo, un senador romano, que también fue un filósofo estoico que enseñaba de forma intermitente en Roma. Una vez que Epicteto recibió su libertad, comenzó a dar conferencias por su propia cuenta, pero se vio obligado a abandonar la ciudad, presumiblemente por el edicto de Domiciano en el año 89, que prohibía la presencia de filósofos en la península italiana. Después estableció su propia escuela en Nicópolis, un importante centro tanto de comunicaciones como administrativo en Epiro, localizado en la costa adriática del noreste de Grecia. Y ahí permaneció enseñando y dando clases y conferencias hasta su muerte alrededor del año 135. Estas enseñanzas, discursos, conferencias, la recopilación de las enseñanzas de este filósofo estoico es lo que nosotros nos referimos como los discursos de Epicteto. Aunque a través de la historia ha ido recibiendo nombres y títulos diferentes que se ajustan al lenguaje de la época según sea necesario. Estos discursos que nosotros utilizamos en la época moderna se dividen en 4 libros o volúmenes. Lo que podemos encontrar en el prefacio de este libro es que los discursos no son escritos por el mismo Epicteto, sino escritos por el historiador y ensayista Arriano. Todo esto en un intento por transmitir el impacto personal de su maestro. No se cuentan ni existen estudios de verificación, pero tenemos razones para estar seguros de que las obras que tenemos representan el pensamiento del mismo Epicteto y no el de Arriano. La indicación de esto es el idioma utilizado, siendo un lenguaje común que no recuerda como en el sofisticado lenguaje de los otros trabajos literarios de este historiador. Algo que refuerza esta teoría es la manera brusca y lítica de expresión, el vocabulario filosófico preciso y el rigor intelectual del contenido son bastante diferentes a los que este historiador había producido en otros lugares. Otros eruditos sostienen que Epicteto debe haberlos compuesto él mismo, siendo el papel de Arriano simplemente el de preservar una suave ficción de la oralidad. El manual es un breve resumen de los discursos. Es así que solo ofrece una explicación muy atenuada
que tiene un poco de valor hablando en el contexto general para la comprensión del pensamiento de Epicteto y que, en algunos puntos, puede dar una impresión engañosa de sus motivaciones filosóficas. También hay algunas citas de otros autores antiguos de los discursos, tal como ellos los conocían. Algunos de estos fragmentos son útiles para nuestro conocimiento sobre Epicteto. Lo básico e importante del pensamiento de Epicteto se deriva del periodo temprano de la filosofía estoica, de los escritos del siglo III a.C. de Zenón de Cit, Cleantes y Crisipo. La literatura a la que él se refiere en sus lecciones incluyen sobre la elección, sobre el impulso y sobre las posibilidades de Crisipo. También menciona haber leído en las obras de Zenón, Cleantes y otros estoicos como Antípato y Alquedemo. La poca información y fragmentos que aún sobreviven en esta época dan mucha congruencia a las lecciones de Epicteto. No se descarta el caso de que haya adoptado la influencia de otras corrientes filosóficas, al igual que haya desarrollado algunas ideas originales por él mismo. El ejemplo más claro de la influencia es el de Platón, ya que Epicteto tomó inspiración en gran medida sobre el Sócrates representado en los diálogos del estudiante de Sócrates. Hay comparaciones que se pueden establecer con el Sócrates del Gorgias de Platón, por su afición al argumento, su disposición a desafiar las presuposiciones de quien lo escucha y su optimismo sobre lo que se puede lograr mediante la clarificación de valores. El teeto también puede haber sido de gran influencia en los pensamientos de Epicteto, esto con referencia a la contemplación y la relación entre lo humano y lo divino. Epicteto también conoce el argumento maestro de la filosofía de Megaria. Incluso llega a nombrar a Diodoro y Pantoides. Muchas veces se ha creado el argumento a favor de la influencia aristotélica, principalmente derivado por el término prohairesis, una palabra favorita de Epicteto que podemos encontrar convenientemente en la Ética de Nicomaco, escrita por Aristóteles. En una gran cantidad de ocasiones se ha sugerido que el uso de este término por parte de Epicteto refleja influencia de los primeros escritos de Aristóteles, y podemos decir que sugiere, ya que ninguno de estos escritos ha podido sobrevivir para hacer una comparación adecuada. Poder lograr esta comparación se convierte en algo complicado, ya que Aristóteles ni ningún otro autor aristotélico se menciona en los discursos. Por eso debemos suponer que el interés por la abolición deriva como otros elementos principales de su filosofía, con énfasis bastante marcado en los estoicos tempranos. Algo que resalta y es imposible de evitar es que Epicteto nunca hace referencia a los estoicos Panecio y Posidonio por su nombre directamente. Podemos ver que tienen algo en común, y esto es el interés de Panecio en la ética práctica y las responsabilidades basadas en roles. Pero la evidencia difícilmente es suficiente para una afirmación de influencia. Las referencias de otros filósofos y escuelas filosóficas son solo pasajeras. En cambio, el cinismo le crea una impresión bastante marcada, pero aún así lo ve como una vocación a la enseñanza itinerante y a una vida básica, más que como un cuerpo de doctrina. Identifica el epicureísmo como el principio del placer y en consecuencia lo hace tener un cierto desprecio hacia ello. Todo esto hace cualquier esfuerzo por comprender el pensamiento de Epicteto parte de la misma conciencia de los objetivos que él eligió. Podemos ver que el filósofo que encontramos en los discursos busca sobre todo fomentar el desarrollo ético de los demás, manteniendo estrictamente subordinada a su satisfacción intelectual personal. Aunque no disponemos de una exposición que sea punto por punto de sus propios puntos de vista, podemos ver que los temas que considera más difíciles de interiorizar para los estudiantes aparecen repetidamente y se desarrollan y amplían de muchas maneras diferentes.
Otra de las cuestiones que podemos ver esporádicamente en sus lecciones, incluso si las referencias pasajeras sugieren que tiene conocimiento de ellas o las omite por completo, o si las considera no esenciales para el desarrollo moral. Podemos ver su inclinación a reprimir algunas de sus ideas, así como el estado incompleto en el que nos ha sido transmitido sus discursos, hacen que sea bastante difícil sacar alguna suposición sobre sus puntos de vista a partir de algunos espacios vacíos o lagunas en los relatos existentes. De igual manera, su forma recursiva de presentación hace poco probable que los volúmenes existentes aborden temas completamente nuevos. En el episodio anterior hablamos sobre cómo es que todas las personas que leen estos escritos y también de no hacer prejuicios en referencia a la cuestión de la relación de Epicteto con la filosofía griega del pasado. Es evidente que sus principales argumentos están sustancialmente relacionados con el desarrollo de filosofías anteriores, las afirmaciones relativas a su relación con los estoicos anteriores, o posibles innovaciones filosóficas, o cambios de énfasis. Todo esto debe regirse por un sano respeto por la naturaleza fragmentaria de nuestras fuentes. No existe ningún registro con el que pueda comparar la enseñanza oral que tuvo lugar en la filosofía estoica originalmente durante el periodo helenístico. La evidencia que sí existe, que corrobora en obras literarias, justifica para poder relacionar sus puntos de vista con una nueva formulación de la tradición estoica. La vida de Epicteto, parte 2. Toda la filosofía de Epicteto es su forma de explicar lo que debería ser un ser humano. En otras palabras, una criatura mortal racional. En cuanto a lo que es racional, debe verse como un término descriptivo que significa que los seres humanos tenemos la capacidad de utilizar expresiones de manera reflexiva. Los animales, como los humanos, utilizan sus impresiones del mundo en el sentido de que su comportamiento está guiado por lo que perciben, que son sus circunstancias actuales. Pero los seres humanos también tienen la habilidad de examinar el contenido de sus impresiones para determinar si en realidad son verdaderas o falsas, y haciéndonos diferentes a los animales. Nosotros los seres humanos tenemos la habilidad y facultad de asentir. Este sentimiento está regulado por nuestra conciencia de la coherencia, en lógica o la contradicción entre la proposición bajo consideración y las creencias que uno ya puede tener. Cuando no somos conscientes de ninguna contradicción, sentimos fácilmente, pero cuando percibimos un conflicto, nos vemos fuertemente obligados a rechazar uno o el otro de los puntos de vista que resaltan ser contradictorios. Así es como Medea le quita la vida a sus hijos porque cree que le conviene hacerlo. Si alguien le hubiera mostrado claramente que está siendo engañada por la creencia desprendida de sus percepciones, no hubiera tomado esa acción en venganza a su esposo. Nuestro odio a ser engañados, nuestra incapacidad para aceptar como verdadero lo que claramente vemos como falso, era para Epicteto el hecho más básico sobre los seres humanos y lo más prometedor. La filosofía de Epicteto crea cierta preocupación por darle un lugar a la realidad del ser humano dentro de un universo racional. Su confianza en el orden fundamental de todas las cosas se expresa en frecuentes referencias a Zeus o el dios como diseñador y administrador del universo. De esta manera podemos ver a Zeus, que es inherente al orden natural y puede identificarse con él. Esto convierte esta teoría en algo accesible a la comprensión humana, del mismo modo que todos los objetos y acontecimientos son accesibles para una fácil comprensión. Con esfuerzo suficiente y voluntad, los seres racionales podemos llegar a entender a Zeus como una persona,
un ser racional con pensamientos e intenciones como los nuestros. Es este reconocimiento lo que inspira asombro y gratitud, a lo que Epicteto se refiere como un himno de alabanza, que es nuestro deber ofrecer en cada ocasión y a cada día de nuestras vidas. Epicteto ve a la naturaleza en el universo, o en este caso a Dios, como el creador de la humanidad, al igual que todos los demás. Y su actitud hacia los seres humanos es de total benevolencia. Es por su don que somos seres racionales y nuestra naturaleza racional nos califica como descendientes de él. Expandiendo en este tema y punto de vista, según Epicteto, nuestras mentes son en realidad fragmentos de la mente de un Zeus, diciendo más claramente partes y vástagos de su propio ser. Es por eso que cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, estamos ejerciendo el mismo poder que gobierna el universo. En otras palabras, podemos decir que Zeus nos está cediendo una parte de su poder de decisión. Epicteto también habla ampliamente sobre la capacidad de elección, la que nos hace responsables de nuestras propias acciones y estados mentales. Epicteto le gustaba explorar las implicaciones de esta concepción que es esencialmente estoica. Al momento de estudiar su uso, nos será útil recordar su término favorito que mencionamos hace unos episodios antes, prohairesis, que se refiere de una manera más estricta a la capacidad de elección de los actos derivados de una elección particular. La palabra se traduce de diversas formas, como lo hemos mencionado en otros episodios. Anthony Long la adopta la traducción como voluntad en su libro Epicteto, una guía estoica y socrática para la vida. Epicteto siempre sostuvo que la voluntad por su propia naturaleza no tiene obstáculos, y es por esta razón que la libertad desde su punto de vista es una característica inalienable del ser humano. Tan solo la noción de esta capacidad que poseemos para tomar decisiones propias implica, en forma de cuestión de necesidad lógica, que todas estas decisiones estén libres de compulsión externa. De lo contrario, no serían decisiones. Pero los seres humanos tenemos una capacidad y nos hace profundamente diferentes incluso de los animales superiores, que manejan las impresiones simplemente de manera reflexiva. La voluntad es lo que construye a una persona real, el verdadero yo de todos y cada uno de nosotros como individuos. Todas nuestras convicciones, actitudes, intenciones y acciones son verdaderamente nuestras. Son de nuestra propiedad absoluta y no podemos poseer nada más de la misma manera. Todo esto solamente lo podemos determinar dominando nuestro uso de las impresiones, y todas estas partes pertenecen a nuestra esfera de control. Todo lo que pertenece a una apariencia y la comodidad de un cuerpo, las posesiones materiales, las relaciones con otras personas, el éxito o el fracaso de cualquiera de nuestros proyectos. Y el poder y la reputación en el mundo son hechos meramente contingentes acerca de una persona. Rasgos de nuestra experiencia más que características de nuestra vida y el yo interior. Todas estas cosas resultan ser externas, cosas fuera de nuestra esfera de control. La clara distinción entre lo que es interno a la esfera del control y lo que puede ser externo es algo fundamental dentro de lo que Epicteto considera un sistema de valores. Esto, en última instancia, nos lleva a tener siempre presentes el bien de la humanidad, de forma que parte de una disposición de la propia voluntad. Para extender en este tema, podemos decir que hablamos de esta disposición de la condición de la virtud, la expresión adecuada de nuestra naturaleza racional, en la que no solo actuamos correctamente sobre la base del conocimiento, sino que también reconocemos nuestro parentesco con un Dios. No es equivocado cuando pensamos que todo lo que es bueno para nosotros nos da cierta ventaja sobre las demás personas que tienen un pensamiento y actitudes opuestas. Y todo esto es digno de ser buscados incondicionalmente, porque esta es simplemente una preconcepción de un bien de todos los seres humanos y todos la poseemos. Pero cometemos un error al aplicar esta idea preconcebida a casos particulares, ya que frecuentemente asumimos que los objetos externos tienen un valor incondicional, cuando en realidad
las diversas circunstancias de nuestra vida son simplemente aquellas con las que la voluntad tiene que trabajar y no puede ser en sí misma ni buenas ni malas. Los materiales de acción son indiferentes, pero no es indiferente el uso que hacemos de ellos. Si bien es cierto que algunas cosas externas no son más naturales que otras, como es natural que un pie considerado únicamente por sí mismo esté limpio y no de alguna manera sucio, y que una espiga siga creciendo en lugar de cortarse, pero esto ocurre solo cuando nos consideramos aislados, sino como parte de un todo más grande. Como dice Crisipo, el pie, si tuviera mente, agradecería enlodarse por el bien del todo. Incluso la propia muerte no es de particular importancia si eso es lo que requiere el funcionamiento ordenado del universo. Es importante resaltar que esto no significa que no le debamos hacer caso a lo externo. Los externos deben usarse con cuidado porque su uso no es cosa indiferente, pero al mismo tiempo con compostura y tranquilidad, porque el material que se usa es indiferente. Nosotros podemos reconocer que una cosa carece de valor y aún así actuar vigorosamente para conseguirla, siempre y cuando hacerlo está de acuerdo con su carácter racional. Epicteto ofrece la analogía de los jugadores de pelota que reconocen que la pelota que persiguen no tiene valor en sí misma y sin embargo ejercen toda su energía para atraparla debido al valor que le dan al jugar el juego correctamente. Ahora, llegamos a este tema que es en donde habla de la revalorización, que los objetos externos traen consigo una tremenda sensación de confianza y paz interior. El dolor, el miedo, la envidia, el deseo de toda forma de ansiedad resulta de la suposición incorrecta de que la felicidad se encuentra fuera de uno mismo. Al igual que los estoicos tempranos, Epicteto rechaza la suposición de que tales emociones no sean impuestas por circunstancias o fuerzas internas y estén en gran medida fuera de nuestro control. Todos nuestros sentimientos, al igual que nuestro comportamiento, son tan solo una expresión de lo que nos parece correcto, condicionado por nuestros juicios del valor. Si corregimos nuestros juicios, como consecuencia nuestros sentimientos también serán corregidos. Este análisis también se puede aplicar a sentimientos como la ira y la atracción, que se relacionan con la conducta de otras personas. Las decisiones tomadas por otros también tienen importancia ética, solo para los propios agentes. Para cualquier otra persona son externos y, por consiguiente, no tienen importancia ni relevancia. Aquí podemos ver y podemos decir que no hay necesidad de sentir algún tipo de sentimiento malo hacia Medea por su pésima decisión. Si hay que sentir alguna emoción hacia esta mujer, lo mejor sería sentir lástima, aunque la respuesta realmente adecuada sería ayudarla a ver su propio error. La concepción de Epicteto sobre el ajuste emocional no es que uno deba ser insensible como una estatua. Hasta la persona más sabia puede temblar o palidecer frente a algún peligro repentino, aunque sin un falso consentimiento. Más importante aún, hay respuestas efectivas que es correcto tener. Por ejemplo, alegrarse por el bien de nuestro ser, y sería en el mejor interés de todos nosotros experimentar el sentimiento aversivo, el que Epicteto se refiere como precaución, al considerar posibles malas decisiones. La gratitud hacia el universo, la naturaleza, también es parte de una naturaleza efectiva. También durante el periodo de formación ética es apropiado experimentar el dolor del remordimiento como estímulo para el desarrollo ético. Ahora, en este tema, podemos decir que es por eso que nuestras relaciones con otras personas debemos regirnos por las actitudes de Epicteto llama modestas y amor por la humanidad. La modestia consiste en la conciencia de la perspectiva de que los demás, la disposición a limitar el propio comportamiento indecoroso. El amor a la humanidad es la voluntad de esforzarse en beneficio de los demás. Esto último se entiende especialmente hacia aquellos con quienes estamos asociados por nuestro rol particular en la vida, hacia los hijos, hacia nuestra pareja, y si continuamos por este camino la lista sería interminable. Si nuestro mejor servicio a los demás es ayudarlos
a desarrollar su propia naturaleza racional, también es enteramente apropiado que actuamos para promover los intereses de aquellos con quienes estamos conectados por nacimiento o cualquier otra situación. Epicteto no creía que existía ningún conflicto entre la conducta orientada en los demás y la adecuada preocupación de uno mismo. Según él, estamos naturalmente orientados hacia nuestro propio bienestar, pero actuar por nuestro propio bien implica muchas veces contribuir al bien común. Hablando en temas más específicos, se refiere a la preservación de nuestras relaciones, que pertenece a nuestro propio bien, aunque solo en la medida que sea posible preservarlas mediante una conducta correcta. Si mantener una conexión con un miembro de la familia requiere renunciar a posiciones externas, o no podemos hacerlo sin dudarlo, ya que con ello no se sacrifican bienes tan reales como la modestia y la fidelidad. Es un gran error suponer que el afecto adecuado hacia amigos y familiares necesariamente nos deja vulnerables emocionalmente. Emociones debilitantes cuando su bienestar se ve amenazado. Así como nosotros podemos apreciar una copa de cristal y no enfadarnos cuando se nos rompa, habiendo comprendido desde el principio que era algo frágil. Así debemos amar a nuestros hijos, hermanos, amigos, y al mismo tiempo recordarnos de su mortalidad. Epicteto nos dice que nuestra relación principal debe ser con el universo, y nuestras relaciones humanas nunca deberían darnos motivos para rechazar a un Dios, sino que deberían permitirnos regocijarnos en el orden natural. La preocupación por los demás y el disfrute de su compañía son ciertamente parte de la naturaleza humana, mientras que el comportamiento responsable impulsado por la emoción no lo es. El padre que permanece junto al lecho de su hijo desesperadamente enfermo se comporta con más naturalidad que el que sale corriendo a llorar. Son este tipo de reflexiones y acciones lo que nos lleva a lograr la correcta disposición de la propia capacidad de elección, que requiere más que algún tipo de inclinación favorable. Según Epicteto, el alumno también debe emprender un intenso programa de introspección y corrección de opiniones. Si bien el desarrollo ético se ve facilitado por la instrucción directa y las técnicas de autoayuda de un maestro, el propio aspecto podría proporcionar también. Es posible hacerlo sin esa ayuda. Esta es una capacidad inherente a la naturaleza humana, ya que la facultad que percibe y corrige los errores del juicio es la facultad del razonamiento mismo. Por medio de la razón, podemos aprender a evitar la precipitación al perseguir nuestros fines con ciertas reservas, conscientes de que es posible que la naturaleza nos lleve a un buen término y evitar la precipitación de la acción del consentimiento. Incluso es posible alterar disposiciones emocionales como la timidez o la rapidez del temperamento mediante la práctica repetida de las respuestas más apropiadas. Nuestra capacidad para mejorar nuestras propias disposiciones también proporciona la respuesta implícita a cualquier pregunta que pueda plantearse sobre la autonomía humana en un universo gobernado por un Dios, dado que para efecto de la acción está determinada por el carácter, lo que parece correcto a un individuo y no por impulsos espontáneos. Algunas personas podrían inclinarse a objetar que esta autonomía es solo del tipo limitado, ya que el carácter de una persona debe haber sido asignado por un Dios, por medio de las circunstancias y experiencias de vida asignadas desde su nacimiento. Epicteto pensaría que la autonomía está garantizada no por la ausencia de causas antecedentes, sino por la naturaleza misma de la facultad del razonamiento. Habilidades específicas como la equitación generan juicios sobre su propio tema. La facultad de razonar juzga otras cosas y también sus propios juicios previos. Cuando ejecutamos bien estas funciones, nuestro carácter moral continuará mejorando con el tiempo. Si no lo hacemos, al igual que puede mejorar, también puede causar el efecto contrario, el deterioro. Dentro de los discursos de Epicteto también nos deja claro que el poder
de los deseos está limitado en el sentido de que no se puede hacer lo que es lógicamente imposible de hacer. No podría ser que una persona naciera antes de que sus padres y no podría haber hecho que la voluntad de ejecutar ninguna elección excepto la suya. Por esta misma razón, Zeus, a pesar de toda su benevolencia, no podría hacer que el cuerpo de una persona estuviera libre de obstáculos de la misma manera en lo que está la voluntad. Podemos dar como hecho que nuestros cuerpos no nos pertenecen, ya que no siempre podemos decir qué pasará con ellos. Es por eso que existe un claro contraste del estatus entre el cuerpo y la mente, lo que podemos llamar alma. Sobre esto, Epicteto utiliza repetidamente un lenguaje que menosprecia el cuerpo, le representa como un mero instrumento de la mente. Se refiere al cuerpo como una carne patética, arcilla hábilmente moldeada. Al menos una vez habla del cuerpo y las posesiones juntas como grilletes sobre la mente. Un lenguaje que recuerda la imagen del Fedón de Platón, del cuerpo como prisión. Al igual que otros estoicos, Epicteto considera en la mente no como una entidad separada, sino compuesta del pneuma. Es así como explica que la facultad de la visión por la actividad de nuestro aliento o el espíritu infundido por un dios, así como por la energía y tensión del aire a través de la cual se ven las cosas. Es una analogía en la que el discurso número 3 compara la mente como un recipiente de agua y las impresiones mentales como rayos de luz que entran en el agua. Cuando el agua se perturba, el rayo de luz parece moverse, pero en realidad no lo hace. Y de la misma manera, cuando una persona experimenta vértigo, parece como si las habilidades y virtudes estuvieran perturbadas. Pero en realidad la perturbación está solo en la persona en la que existen. La vida de Epicteto, parte 3. Este episodio es la tercera y última parte de la biografía de Epicteto. Los temas que tocaremos en esta ocasión son los métodos que este filósofo utilizaba para enseñar a sus alumnos y su influencia a grandes rasgos a través de la historia. Epicteto traza una clara distinción entre el aprendizaje de los libros, el dominio del contenido de determinados tratados y lo que podría llamarse educación para la vida, en la que uno adquiere las actitudes y hábitos que permiten un comportamiento correcto. Esto último es de suma importancia. El primero puede tener algún valor instrumental, pero si se le da demasiada importancia puede resultar un obstáculo para el desarrollo ético. El programa de estudios que ofrecía en su escuela de filosofía estoica incluía la lectura de tratados filosóficos de autores estoicos del periodo helenístico, como la obra sobre el impulso de Crisipo y los escritos lógicos de Arquedemo. Las frecuentes referencias y esquemas lógicos formales sugieren que estos también se enseñaban, como lo habían sido el plan de estudios de Musonius Rufus. Y por último, hay algunas pruebas de la enseñanza de las que los antiguos llamaban física en la filosofía de la naturaleza. La educación para la vida es principalmente autoeducación, la función de esta capacidad de autocorrección inherente a nuestra naturaleza racional. Epicteto rechaza la forma de pensar de quien dice que la mejora moral solo se puede lograr con ayuda divina. Un ejemplo de Sócrates sirve para recordar a sus estudiantes que la independencia intelectual sigue siendo el objetivo principal. Porque mientras Sócrates enseñaba a otros, él mismo es inculto, o más bien autodidacta. Esta inquebrantable comprensión de las cuestiones éticas se ha logrado mediante la aplicación rigurosa de métodos que cualquiera podría utilizar. Es cierto que Sócrates tenía un talento excepcional y sus logros son algo para lo que todos nacemos, o al menos podemos intentar esperar igualar.
Aún así, el entrenamiento directo por parte de un profesor de filosofía puede ser de gran ayuda para las personas que buscan corregir sus propias disposiciones. Epicteto explica el proceso en su discurso número 3, diciendo que, por encima de todo, uno debe prestar atención al deseo y la aversión. Uno debe corregir sus respuestas emocionales reflexionando sobre cuestiones de valor e indiferencia, ya que el deseo y el miedo a objetos que están fuera de tu propio control resultan en una serie de emociones fuertes que lo hacen a uno incapaz de escuchar razones mientras las experimenta. Tampoco nos podemos olvidar de que hay que entrenar el impulso de actuar y no actuar, ya que una acción puede ser parte de relaciones apropiadas con los dioses, los miembros de la familia y el Estado. Y estas acciones deben ser ordenadas y bien consideradas. Por último, hay que atender a los propios procesos de razonamiento, a la libertad de engaño de juicio apresurado y, en general, de todo lo que concierne al asentimiento. Esto último implica algún estudio de la lógica, para evitar que las conclusiones alcanzadas en las dos principales áreas de estudio se desalojen incluso en sueños, borracheras y hasta en la depresión. Estos tres temas han sido considerados con mucha razón como la base del sistema educativo de Epicteto, aunque no deben identificarse con las tres divisiones del discurso filosófico discutidas por los primeros estoicos: la física, la ética y la lógica. El esquema que Epicteto presenta en sus discursos, especialmente en el número 3, parece estar destinado principalmente a restar importancia al papel de la lógica, lo que podemos entender como los enigmas estériles y los análisis demasiado sutiles de lo que disfrutaban algunos de los contemporáneos de Epicteto. Pero no podemos decir que Epicteto no es completamente renuente al estudio de la lógica siempre que se le dé el papel de apoyo adecuado. Un aprendizaje de este tipo puede ser instrumental para desarrollar la perspicacia intelectual. Del mismo modo que las pesas pueden ser utilizadas por los atletas en su entrenamiento, que les sirven para desarrollar los músculos. El proceso real de superación personal es inicialmente una cuestión de ralentizar conscientemente los procesos de pensamiento para permitir la reflexión antes del asentimiento. Esto es lo que Epicteto quería decir cuando habló de decirle a sus impresiones: impresión, espérame un poco, déjame ver qué eres y qué representas. A medida que se establezca el hábito de examinar las impresiones, las respuestas correctas comenzarán a llegar automáticamente, pero no nos debemos olvidar. Todo esto requiere una vigilancia constante para prevenir un retroceso. Nunca se puede confiar totalmente en los hábitos. Existe una gran cantidad de técnicas terapéuticas más específicas que también pueden ser útiles para quien logra avances éticos. Epicteto recomendaba que los alumnos se abstengan de utilizar los términos bueno y malo, no porque esos términos no tengan aplicación en la vida humana, sino porque es muy fácil que se apliquen de una manera equivocada. Es por eso que uno debe suprimir el deseo y la aversión, utilizar solo los impulsos siempre y cuando sean impulsos simples y sin adornos emocionales. Para poder combatir un mal hábito debemos de practicar el comportamiento opuesto. Por ejemplo, si alguien tiene un mal genio, debe acostumbrarse a soportar los insultos con paciencia. Una introspección constante, o lo que podemos llamar una meditación antes de irnos a dormir, es una práctica tomada de la tradición pitagórica. Esto nos ayudará a corregir los errores antes de que tomen raíces dentro de nosotros. En raras ocasiones, Epicteto ofrecía asesoramiento profesional a alumnos que pretendían seguir una carrera docente por sí mismos. Reprende al profesor que asigna un tratado técnico de lógica sin proporcionar ninguna formación previa ni evaluar las capacidades del alumno.
En otro de sus discursos, distingue tres modos o caracteres del discurso filosófico. El modo protréptico es aquel que convence a quien lo escucha individualmente o en grupos de preocuparse por el estudio filosófico como un medio para el desarrollo ético personal. El modo heléntico, llamado así por los helechos socráticos, es más confrontativo y tiene como objetivo eliminar convicciones falsas, mientras que el modo instructivo imparte estas dos doctrinas. Estos tres modos están asociados respectivamente con Diógenes el Cínico, con Sócrates y con Zenón de Citio, el fundador de la escuela estoica. Aunque inspiró a muchas personas de la nobleza en muchas ciudades griegas, Epicteto ejerció mucha más influencia a través de las obras escritas producidas por Arriano. Marco Aurelio nunca fue su alumno, pero quedó tan profundamente impresionado por lo que había leído que se considera un seguidor de Epicteto. Al principio del siglo III después de Cristo, el erudito y teólogo Orígenes de Alejandría comentaba sobre la popularidad de Epicteto entre sus propios contemporáneos, que desde su punto de vista, el filósofo estoico le hace una rivalidad fuerte a la popularidad del mismo Platón. Si Orígenes estuvo tan influenciado por la versión del estoicismo de Epicteto es una cuestión diferente, porque él había estudiado los escritos de Crisipo por su propia cuenta y la interrelación de estos dos personajes no pueden separarse fácilmente. Aún más demostrable es el homenaje rendido a Epicteto por Simplicio, el comentarista de Aristóteles del siglo VI, que compuso un largo comentario filosófico sobre el manual, combinando elementos estoicos con su propio neoplatonismo. El manual fue traducido en el año 1497. Durante 2 siglos se hizo excepcionalmente popular en Europa. Los intelectuales del siglo XVII encontraron que el estoicismo de Epicteto era totalmente compatible con el cristianismo. Blaise Pascal tuvo una reacción en contra de esta percepción. Si bien es cierto que admiraba a Epicteto, pero consideraba pura arrogancia creer que la psique humana es parte de la divina y puede perfeccionarse mediante los propios esfuerzos. Por otro lado, René Descartes adopta un sistema de valores muy similar al de Epicteto, como parte de su ética personal.